Ya, entonces vamos a realizar los ejercicios de producto punto y producto cruz que quedaron pendientes para tener una noción entonces de cómo operan en base a cuatro ejercicios que vamos a realizar. El primer ejercicio es en torno a producto punto. Y lo primero que tenemos que recordar es que siempre vectores que son paralelos siempre va a ser igual a uno. Esto es lo mismo que itongo punto itongo y esto va a ser lo mismo que ztongo punto ztongo. Recuerden que estos gorritos son vectores unitarios que indican dirección. Mientras que vectores que son perpendiculares van a ser siempre cero. Recuerden que el producto punto, como entrega un escalar, es conmutativo porque adquiere las propiedades de los números reales que nosotros sabemos, con los cuales hemos trabajado toda la vida, así es que A por B es lo mismo que B por A. ¿Ya? Y lo otro que tienen que recordar es que A punto B se escribe como A por B por coseno de teta, que va a ser el ángulo que separa los dos vectores. ¿Ya? Y A y B son el módulo o la norma de cada vector por separado. Por lo tanto, si nosotros queremos resolver esto, primero nos piden encontrar producto punto. Así que simplemente tomar el primer vector, 3x tongo, más 4 y tongo, más 2 será tongo. Y esto punto, x tongo, más 3 y tongo, menos 5 z tongo. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos que ver con detalle quién sobrevive. Si yo hago la multiplicación de este término, tengo que multiplicarlo por este término y por este término. Es claro que X tongo con Y tongo son perpendiculares y X tongo con Z tongo son perpendiculares. Por lo tanto, lo único que sobrevive es X tongo con X tongo. Por lo tanto, lo que yo obtengo el resultado es 3 X tongo punto X tongo. Y ahora repito el proceso para 4 Y tongo. Esto multiplica acá, acá y acá. Obviamente, repitiendo el mismo argumento, solamente sobrevive el 4 Y tongo con el 3 Y tongo. Por lo tanto, me queda 4 por 3 Y tongo punto Y tongo. Y análogo con respecto a la dirección en Z, que sería 2 por 5 Z tongo punto menos Z tongo. ¿Ya? Este menos es lo mismo que estar multiplicando por un menos uno, así que en realidad el menos uno puede quedar aquí, puede salir. Recuerden que un escalar por un producto punto entra y sale, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener el menos uno aquí multiplicando, lo puedo tener aquí multiplicando, como ustedes prefieran. Por lo tanto, ¿qué me queda? X tongo con X tongo es 1, así que me da 3. Aquí me da 4 por 3, 12. Por la multiplicación de itongo punto itongo, que es 1. Y aquí me queda 2 por 5, 10. Por ese menos 1. Y zerotongo punto zerotongo es 1. ¿De acuerdo? Así que el producto punto va a ser simplemente 5. Listo. Aquí tenemos entonces el producto punto como tal. Ahora lo que me piden es el ángulo entre vectores. Por lo tanto, de la ecuación nosotros sabemos que A punto B es igual a por B por coseno de teta. O sea, lo que yo quiero es esto. Y luego aplicar la función inversa. El producto punto ya lo tenemos, pero me falta el A y el B. Entonces calculémoslo. A, que va a ser el módulo, va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Chuta, me quedó un poco extraña la raíz. Eso sería la raíz de 9 más 16 más 4. Y si nosotros le metemos la raíz, debería darnos raíz de 9 más 16 más 4. Ya eso me da 5,39. Y para el módulo de b me queda la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto es igual a 1 más
9 más 25. 5.91. Por lo tanto, nos queda que el coseno de teta va a ser igual a 5 dividido 5.39 por 5.91. Ahora aplicamos la función inversa y nos queda que el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 de 5 dividido 5.39 por 5.91. Y esto nos va a dar, veámoslo al tiro, coseno a la menos 1 de 5 dividido la multiplicación de 5.39 por 5.91. Entonces, si es que no coloqué ningún dato mal en la calculadora, da 84.02. Ese sería el ángulo entre los dos vectores. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la primera parte, que sería el primer ejercicio. Entonces, ahora vamos al segundo y veamos qué tal el ejercicio. Este consiste entonces en encontrar un valor de un cierto coeficiente de manera tal que el producto punto entre dos vectores sea perpendicular. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro vector A y aquí está el coeficiente A que nosotros no conocemos, el A minúsculo en realidad. Y aquí está el vector B. Por lo tanto, nosotros recordamos que para que dos vectores sean perpendiculares, si yo realizo el producto punto, este me tiene que dar 0. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que cuando yo realice el producto punto entre 2x tongo más a en y tongo más z tongo punto 4x tongo menos 2 y tongo menos 2 z tongo, esto tiene que ser igual a 0. Ahora, como ya resolvimos el producto punto, nosotros sabemos que 2x tongo solamente sobrevive con 4x tongo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es 8. Aquí solamente sobreviven estos términos, así que me queda menos 2a. Y aquí solamente sobrevive este término. Entonces me quedaría menos 2. Recuerden, vectores paralelos es 1, vectores perpendiculares es 0. Por lo tanto, manteniendo la igualdad, esto tiene que ser igual a 0. De aquí entonces nos damos cuenta que menos 2a va a ser igual a menos 6. Los menos se cancelan y me queda que a va a ser igual a 3. Y aquí tenemos el valor de a minúscula, de tal manera que los dos vectores sean perpendiculares. Entonces, si se fijan, esto es mucho más sencillo. En realidad, lo que toma más tiempo es sacar el producto punto y después cuando me piden el ángulo, porque eso implica sacar la norma o el módulo de cada vector por separado, realizar el producto punto, despejar, calcular la función inversa y ahí recién uno tiene el ángulo. Entonces, un poquito más largo ese tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora con la parte de productos cruz. Voy a copiar este problema. Ya. El producto cruz, aquí tiene una pequeña diferencia. Primero, la notación, en el sentido de que ahora es A cruz B es igual a, de nuevo, a las normas o módulos de cada vector, respectivamente, por el seno del ángulo que los separa entre los vectores y en una cierta dirección U que va a depender del resultado que nos entregue. Y que recuerden que el producto cruz siempre nos entrega un vector que es perpendicular a los dos vectores que estamos observando. Otra característica es que el producto cruz entre dos vectores paralelos es 0 y el producto cruz entre dos vectores perpendiculares
me entrega un vector perpendicular a ello, que si estamos en tres dimensiones es claro que tiene que ser la dirección faltante, que sería z tongo o k tongo, como está escrito en el enunciado. ¿Ya? Recuerden, esta, no sé si mnemotecnia es la mejor palabra para referirse, pero esta expresión de aquí. Si yo recorro en este sentido los vectores unitarios, entonces el resultado siempre es positivo y me entrega la dirección restante. ¿Qué quiere decir esto? Si voy de x tongo a y tongo, el producto cruz, me entrega z tongo. Si hago y tongo cruz z tongo, me entrega x tongo. Si hago z tongo con x tongo, me entrega y tongo. ¿De acuerdo? Pero si por alguna razón yo los recorro al revés, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo haga el producto cruz, tengo que colocarle un menos. Porque el producto cruz lo que me entrega es un vector y los vectores en este caso no van a ser conmutativos. Por lo tanto, en este caso, el menos es el que solventa ese detalle. Por lo tanto, si hago y tongo cruz x tongo, me entrega z tongo, ¿cierto? Pero como voy en este sentido, tiene que ser menos. De igual manera, si hago x tongo cruz z tongo, al ir en este sentido, me entrega menos y tongo. Y finalmente, si hago z tongo cruz y tongo, me entrega menos x tongo. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, em, desarrollamos el problema. Quiero el producto cruz entre A y B, por lo tanto lo que vamos a hacer es, como ya saben, escribir el determinante de esta matriz, que sería A cruz B es lo mismo que el determinante de. Primero escribimos los vectores unitarios, y ahora escribo el primer vector en la segunda fila, que sería 3, 4, 2. Y ahora el segundo vector en la última fila, que sería 1, 3 y menos 5. Ahora, resolvamos todo. Tenemos, recuerden, es el primer término de acá por la determinante de 2 por 2 de acá. Recuerden que está por la primera fila, primera columna. Entonces me queda 4 por menos 5 menos 2 por 3. Y ahora me voy a este elemento acá, que aquí uno pone un menos. Y ahora por la determinante de 2 por 2 que queda al tapar la primera fila y la segunda columna. Entonces me queda 3 por menos 5 menos 2 por 1. Y ahora me voy al último elemento que sería más z tongo por el determinante 2 por 2 que queda de tapar la primera fila, tercera columna, que me queda 3 por 3 menos 4 por 1. Ya, eso que me da, lo voy a escribir aquí, está un poco desordenado, pero ya, aquí me queda 4 por menos 5 es menos 20, menos 6, entonces me queda menos 26 en X tongo. Aquí me queda 3 por menos 5 es menos 15, menos 17, y con este menos acá es más 17. Y aquí me queda 3 por 3 9, menos 4. Entonces me queda 5 en ceratongo. Ahí sí. Entonces ya, ahí tenemos nuestro producto cruz como tal. Ahora, ¿qué más nos pide el problema? El vector unitario de este producto cruz y el ángulo de los vectores. Entonces, para obtener el vector unitario de un producto, de un vector cualquiera, nosotros hay que recordar la siguiente expresión. Dado un vector C, donde su módulo es C y en una cierta dirección que no conozco, para obtener el vector unitario simplemente tengo que dividir por C, que sería el módulo, ¿cierto? Entonces me quedaría que este vector C dividido su módulo me va a dar el vector unitario. La gracia de dividirlo por el módulo es que normaliza el vector, de tal manera que cada vez que yo genere o calcule el módulo del vector, siempre me dé 1, que es la definición de un vector unitario. Por lo tanto, en este caso,
El c vendría siendo el vector que escribimos de acá. Y si nosotros queremos el vector unitario, lo único que tenemos que hacer es calcular el módulo de este vector. Ya, entonces, el vector c, como se los quiero escribir acá, sería la raíz de 26 al cuadrado más 17 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya, y eso, veamos cuánto es. Dame un segundo. Sería raíz de 26 al cuadrado más 17 al cuadrado más 25. Y eso me da 31,46. Por lo tanto, finalmente, vamos a tener que el vector unitario, que lo vamos a llamar de esta manera, se escribe como el producto cruz está ahí arriba, que es menos 26 x tongo más 17 en tongo más 5 en z tongo, y eso lo divido por el módulo, que sería los 31,46. Entonces aquí ya tenemos el vector unitario. Entonces listo, ya estamos casi. ¿Qué nos falta? Nos falta el ángulo entre los vectores. Ya, entonces, para el ángulo hay que recordar lo siguiente. Y aquí hay que tener un pequeño detalle. Del producto cruz, la definición es esta, ¿cierto? A por B por seno del ángulo en una cierta dirección, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Si yo despejo el seno de teta, me queda A cruz B dividido A por B igual al seno de teta y en una cierta dirección. Si yo de aquí repetiría el mismo argumento que el producto punto y calculo la función inversa al resultado que está al lado izquierdo de la igualdad, voy a tener un valor que es un vector igual a un ángulo, lo cual dimensionalmente no tiene sentido, porque el ángulo no tiene dimensión. No puede ser un vector, de hecho. Por lo tanto, para solventar ese problema, para solucionarlo, lo que nosotros hacemos es, ojo, para calcular el ángulo es a esta expresión le calculamos el módulo. Obviamente, en el lado derecho de la igualdad, si yo calculo el módulo, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es a toda la igualdad calcularle con el módulo, ¿cierto? La gracia es que si yo le calculo el módulo a un vector unitario es 1, así que en realidad esto no me importa porque es 1, el módulo del seno es el mismo valor y el módulo de estos valores de aquí es el mismo, así que no hay mucho que agregar. El único objeto matemático que se ve afectado por el módulo es esto de acá. ¿Ya? Así es que si yo quiero el ángulo, uno tiene que calcular esto de acá. O sea, calcularle el módulo al producto cruz y dividirlo por los respectivos módulos de cada vector por separado. Lo bueno es que ya calculamos el módulo del vector, que está acá. Así que solo tenemos que calcular el módulo de cada vector por separado y estamos listos. Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces, para A, el vector es... Ya se me olvidó a estas alturas cuánto es. Ah, no, creo que aquí está. El vector A como módulo sería raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso es la raíz de 9 más 16 más 4. 5,38. Y para B es la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Que esto sería 1 más 9 más 25. 5,91.
Y ahí ya estamos listos, porque finalmente el ángulo va a ser el módulo del producto cruz, que lo calculamos que era, aquí está, acá está, 31,46 dividido 5,38 por 5,91. Esto es igual al seno de teta. Por lo tanto, por lo tanto, el ángulo teta va a ser igual a seno a la menos uno de 31,46 dividido 5,38 por 5,91. Y esto da, veamos cuánto da. A ver, ¿dónde está? Seno a la menos uno, 31,46 dividido 5,38 por 5,91. 81,66. Ya, eso da el ángulo de este producto cruz. Ahora vamos al último ejercicio, que es a mi parecer el más complicado porque requiere aplicar más que calcular de buenas a primeras. De hecho, este problema creo que se los comenté, fue problema de prueba y no salió muy bien que digamos. Ya, nos dan lo siguiente, tenemos un vector R y un vector P y nos piden tres cosas. Primero, determinar el ángulo entre los vectores. Luego, nos piden calcular toda esta expresión de acá. Y luego me piden encontrar un vector unitario que sea simultáneamente perpendicular a R y a P. Ya, lo cual ya uno entiende para dónde va la cosa si uno sabe lo que significa la definición de producto bruto. Entonces vamos por paso. La parte A me piden determinar el ángulo entre los vectores. Uno siempre, más allá de saber calcularlo, uno quiere siempre entender y simplificar pasos, ¿cierto? Por lo tanto, yo si quiero el ángulo entre los vectores, perfectamente, ya que me estaban preguntando producto cruz, lo que podría hacer es usar la misma expresión que resolví en el ejercicio anterior. O sea, calcular el determinante del producto cruz entre R y P, luego calculo el módulo, luego calculo el módulo de R, calculo el módulo de P, los meto todos en la expresión que les dejé escrita arriba y obtienen el ángulo. Se puede realizar así. Sin embargo, es mucho más largo de calcular que si ustedes lo resuelven con producto punto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el producto punto, la multiplicación entre dos vectores es inmediata? Y sin embargo, por definición, el producto punto involucra un coseno de un ángulo. Y ese ángulo es la separación entre los vectores. Mismo ángulo que aparece para el seno de teta en el producto cruz, que también es la separación entre los dos vectores. Por lo tanto, si yo lo calculo con producto punto cruz, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Los dos me van a entregar la información del ángulo. Entonces, ¿para qué hacerlo de un modo más largo cuando puedo hacerlo mucho más corto? Entonces, lo que vamos a resolverlo es con el producto punto. De lo que ya vimos en los primeros ejercicios, para el producto punto, el coseno del ángulo se escribe como el producto punto entre R y P, dividido en las normas o módulos de cada vector. Bueno, aquí lo escribí como norma, pero da mi impresión si lo hubiese escrito como módulo. ¿Ya? Ahora, escribámoslo aquí más abajo. R.P es igual a 2x tongo menos y tongo más 0 tongo punto x tongo más 3 y tongo
menos z tongo. ¿Ya? Nos preocupamos de observar quiénes son los que son paralelos. Entonces, en este caso, 2x tongo con x tongo me da 2. Menos y tongo más 3 por 3 y tongo me da menos 3 y tongo. Perdón, 1. Recuerden que el y tongo es 1, por ser paralelo. Y me queda z tongo punto menos z tongo, que es menos 1. O sea que esto me da menos 2. ¿Ya? Ahora, el módulo de r va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya eso sería 4, raíz de 6. Y el módulo de p sería la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y sería 9, 10, raíz de 11. Ya. Entonces aquí ya tenemos todo. Porque ahora el coseno de teta va a ser igual a menos 2 dividido raíz de 6 dividido raíz de 11. Sin embargo, aquí hay un detalle que hay que tener mucho cuidado. Em, Aquí me dicen que el coseno es igual a menos 2 dividido raíz de 6 de 11. Ese menos 2 me está indicando que el, el ángulo está o en este cuadrante o en este cuadrante. Recordemos que el coseno en estos dos cuadrantes es positivo, porque ambos comparten esta misma recta. El hecho que tenga uno de estos lados negativos significa que o estoy en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. O sea, estoy o tengo un ángulo de esta manera o un ángulo de esta manera. Por lo tanto, cuando yo calcule la función inversa para obtener el ángulo, tengo que tener mucho cuidado de a 180 restarle el valor que voy a obtener. ¿Por qué? Si estoy en el segundo cuadrante, el arco coseno de esta expresión me va a dar un valor positivo, ¿cierto? O sea, voy a tener 180 menos ese valor, me va a decir que estoy en este cuadrante, ¿cierto? Pero si por alguna razón me diera negativo, entonces lo que me va a decir es que a esos 180 le tengo que volver a sumar el ángulo que me dé la función inversa, o sea, voy a estar por acá. Entonces, el signo que me entregue el arco coseno me va a decir si estuve en el segundo o en el tercer cuadrante en todo momento. Por lo tanto, el resultado final va a ser este ángulo al cual a 180 le tengo que restar lo que me entregue esto. El arco coseno de 2 raíz de 6 por la raíz de 11. Ya, y eso va a decir si es que efectivamente estuve en el segundo o en el tercer cuadrante. Entonces hay que tener mucho ojo con ese detalle. Y ahí está la primera parte. Ahora vamos con esta expresión de aquí. Yo creo que lo primero que uno se atrevería a realizar para este tipo de ejercicios es, como uno está viendo muchos productos cruz, es ok, entonces hay que calcular. Calcular R cruz P, después P cruz R, después L, que es R cruz P, y después el paréntesis que está más a la derecha. Es una forma. Sin embargo, si uno llega a hacer eso, uno se va a demorar muchísimo. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es analizar lo que está pasando. Aquí yo tengo R cruz P y aquí tengo P cruz R. Es lo mismo, pero con los vectores dados vuelta. Pero uno sabe que por la definición del producto cruz, A cruz B es lo mismo que menos B cruz A. ¿Ok? Por lo tanto, este P cruz R es lo mismo que menos R cruz P. L es R cruz P y este paréntesis de aquí es, noten que es como distribuye el producto cruz, es R cruz R, o sea, dos vectores paralelos, 0, y R cruz menos 10P, que es lo mismo que 10 R cruz P. Por lo tanto, si se fijan, en realidad es un solo producto cruz el que hay que resolver. Más aún,
Fíjense que L lo puedo definir como R cruz P. Entonces yo puedo reemplazar todo esto por L. O sea, aquí me quedaría 2L. Ya dijimos que P cruz R es lo mismo que menos R cruz P. O sea, menos L. Menos L, con este menos me queda más. Y con este 3 me queda 3L. De aquí es 6L, no hay, es directo, no hay nada que hacer. El R cruz R son paralelos, así es que el R cruz R es 0. Y me queda R cruz menos 10P, que es lo mismo que menos 10R cruz P, que es lo mismo que menos 10L. Por lo tanto, me queda 7, 8, 9, 10, 11L menos 10L, ¿cierto? Y eso es lo mismo que L. Por lo tanto, lo único que tengo que calcular en toda esta expresión gigante es el producto cruz entre R cruz P, que es L. Y listo. Ahí queda resuelto el problema. Así que resolvámoslo. B va a ser igual a L, que es R cruz P, y se calcula con el determinante de x tongo, y tongo, z tongo. Después coloco el primer vector, que es 2 menos 1, 1. Y el vector p, que es 1, 3 menos 1. ¿Qué obtengo? Me queda menos 1 por menos 1, que es 1, menos 3 en x tongo, menos y tongo por 2 por menos 1, que es menos 2, menos 1 por 1, más zeratongo, que sería 2 por 3, 6, menos menos 1 por 1, o sea, más 1. Por lo tanto, obtengo menos 2 en x tongo, menos 3 con este menos es más, y aquí me queda 7, 7 zeratongo. Y ahí queda completamente resuelto la parte B. Ahora, vamos a la parte C. La parte C me piden un vector unitario que sea simultáneamente perpendicular a R y P. ¿Ok? Pero nosotros sabemos por definición que si yo hago el producto cruz entre un vector R y un vector P, automáticamente el resultado es un vector perpendicular. Por lo tanto, ese resultado que nosotros calculamos, que es el que está acá, ya es perpendicular a los dos vectores R y P. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para obtener el vector unitario es a este vector dividirlo por su módulo y vamos a obtener la dirección del vector unitario L tongo. Y listo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es calcular el módulo. Así es que el módulo de L va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Cierto? Y esto me da es 49, 9, 4 raíz de 62. ¿Ya? Por lo tanto, el vector unitario L tongo va a ser igual a menos 2x tongo más 3y tongo más 7 en z tongo dividido su módulo, que es raíz de 62. Y si quieren comprobar que lo que hicieron está bien, lo único que tienen que hacer es calcularle el módulo a L tongo. El módulo debería darles 1, si se hizo todo bien. ¿Ya? Así es que eso, esos son los ejercicios que habían quedado pendientes en clases de lo que habíamos discutido en la última cátedra. Espero que em, hayan podido obtener los mismos resultados en el tiempo que les dejé para que lo hicieran. Y si no, se discute después en el horario de cátedra o por correo como ustedes estimen conveniente. Que estén muy bien y que tengan buena semana.